Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por ite-latino.net. Webinars gratuitos, formativos e informativos sobre los diferentes temas que tratamos en la extensa red de portales ite-latino.net. Os recuerdo el formato del webinar. Durante aproximadamente unos 45 minutos el ponente hará su explicación, explicará su ponencia y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. El webinar vendrá a durar aproximadamente una hora y se publicará la grabación del mismo, puesto que estamos grabándolo en su totalidad en nuestra red de portales. Podréis verlo en demosdesoftware.com con capítulos y a una calidad realmente excepcional. Os recomiendo que le echéis un vistazo a los más de 1000 webinars grabados en demosdesoftware.com. En el día de hoy, como sabéis, Luis Vinuesa, que es consultor de Oracle en ASAC, nos va a explicar pues qué es esto de Oracle Real Application Clusters, cuáles son las ventajas de cara a las empresas para tener una solución de bajo coste para un servicio continuo y un rendimiento flexible. Bueno, pues yo sin más voy a pasar la presentación. Voy a abrirte el micrófono, Luis, ahí lo tienes abierto. Hola, buenos días. Buenos días. Y ahora te paso la presentación. Cuando veamos tu presentación te aviso. Te escuchamos perfectamente. Vale. ¿Veis la presentación ya? Ahora ya, cuando quieras, Luis. Vale. Pues bueno, lo primero, buenos días. Y como decías, bueno, vamos a hablar un poco del Oracle RAC, el Real Application Clusters, y un poco sobre su arquitectura y las ventajas, sobre todo de alta disponibilidad y que nos puede ofrecer. Entonces, un poco el contenido de la presentación. Primero vamos a hablar un poco de arquitectura, que es lo que tenemos en un Oracle RAC. Después algunos aspectos de administración, daremos unas pinceladas y nos centraremos o hablaremos un poco después de alta disponibilidad y soporte a fallos, qué opciones nos ofrece el RAC y qué posibilidades tenemos con él. Por último, hablaremos un poco del Extended RAC, que es un RAC distribuido geográficamente con diversos CPDs o sitios donde tengamos distribuidos nodos, y haremos una pequeña demostración práctica de algunos de los conceptos que hemos visto. Y por último terminaremos con preguntas, quedando a vuestra disposición para que intentar contestar todo lo que necesitéis. Vamos a empezar con la arquitectura. Y lo primero que hay que diferenciar del RAC respecto a una base de datos normal es que el RAC nos va a permitir tener dos o más instancias trabajando de forma coordinada o a la vez sobre la misma base de datos. Esto es un clúster activo-activo. Todos los nodos o todas las instancias que estén sobre la misma base de datos están trabajando o están rindiendo en todo momento. Esto lo que nos posibilita es sacar un gran rendimiento de nuestros recursos, porque no vamos a tener que tener un servidor parado por si acaso un día se cae el servidor el principal. Entonces nosotros vamos a tener los servidores continuamente funcionando, lo cual nos va a dar un gran rendimiento, vamos a hacer un uso óptimo de nuestros recursos y vamos a tener una alta disponibilidad y una gran escalabilidad también. Tenemos aquí una imagen que viene a mostrar un poco cómo podría ser un cluster RAC. Por abajo tenemos sistemas de almacenamiento que tendrán pues mirror, todos ellos están en un sistema de almacenamiento clusterizado. Luego tenemos una serie de nodos, que todos los nodos están interconectados entre ellos y también están interconectados con el almacenamiento. Y los nodos forman un clúster y dan servicio como si fuese de forma única a los clientes que puedan conectarse. No hay un punto único de fallo si algunos servidores, 1, 2 o n, se caen. Mientras sigan existiendo nodos activos, el servicio seguirá. En esta imagen podemos ver lo mismo
de una manera más esquematizada. Aquí abajo tenemos una serie de discos que en este caso están gestionados por ASM, que luego veremos, que es el gestor de volúmenes y sistema de ficheros de Oracle. Y en este caso tenemos 5 nodos y, por ejemplo, en estos 2 nodos estamos dando servicio para esta base de datos verde. En cada nodo tenemos una instancia de ASM, es decir, un software que se encarga de trabajar con el almacenamiento. Y en este caso, en estos 2 nodos de la izquierda, tenemos instancias que dan servicio a la base de datos. Si por cualquier circunstancia necesitásemos más potencia, por ejemplo, podríamos añadir más nodos o hacer que en alguno de estos otros nodos del clúster se creasen también, o se activasen instancias para dar servicio a esta base de datos, aumentando la potencia. De igual modo, si tuviésemos un fallo, que uno o estos 2 nodos se cayesen por lo que fuesen, o hubiese que apagarlos, por ejemplo, por mantenimiento, podríamos hacer que en cualquiera de los otros nodos del clúster se trabajase contra esa base de datos dando el servicio sin pérdida en ningún caso del servicio. La adición de nodos puede hacerse en caliente, es decir, podemos coger y añadir nodos o eliminarlos en el clúster sin tener que parar y sin que el cliente se entere, lo note. ¿De acuerdo? Para conseguir esto, aparte del software de la base de datos, necesitamos otro software que es el software de clúster, que Oracle en su versión 11 llama Grid, y es el responsable de arrancar y parar las instancias, listeners y el resto de componentes y servicios que tiene el sistema. También se encarga de monitorizar su estado y en caso de que ocurra algún fallo, por ejemplo, una base de datos se cae, un listener se cae o cosas de este estilo, se encarga de actuar, a realizar acciones para corregirlo. Si una base de datos se cae, lo que va a intentar es arrancarla. Todo esto por supuesto, es configurable y podemos configurar el tiempo que queremos que intente arrancarla, cuántas veces, etcétera. También se encarga, todo este software del Grid, de coordinar todos los elementos, todos los servicios y programas que se ejecutan en el clúster, de tal manera que todos ellos puedan trabajar cooperativamente y podamos tener sobre una misma base de datos, sobre los mismos ficheros de datos, varios nodos trabajando sobre ellos de forma simultánea y sin pegarse. Con esto se consigue una alta disponibilidad y un óptimo aprovechamiento de los recursos, por lo que decíamos antes, es un clúster activo-activo. Todos los nodos que están en el clúster pueden estar trabajando y dando servicio a los clientes. No tenemos que tener nodos parados esperando a el caso de que ocurra algún fallo. Y como ponemos ahí, se permite la adición y la supresión de nodos en caliente de forma totalmente transparente para el usuario y lo cual nos permite realizar operaciones de mantenimiento e incluso actualización de software sin ningún problema. El clúster tiene 2 pilas de servicios, que son la pila de CRS y OHAS, que tiene que arrancar para gestionar todos los servicios, todas las bases de datos, listeners y demás del clúster. Además de esto, necesita 2 discos. Uno que se llama el OCR, que es un disco de registro, en el que guarda la configuración de todo lo que tiene, qué bases de datos tiene, qué IPs, qué nodos, qué servicios. Y otro disco que es el voting disk, es un disco de quórum, que se utiliza para votar o tomar decisiones y digamos que aquí lo que ocurre es que la mayoría gana. Entonces, tiene que ser un lugar común, ambos tienen que estar en almacenamiento compartido porque tienen que ser accesibles a todos los nodos del clúster. Es conveniente, de hecho debería ser casi obligatorio, tener varias copias de esos ficheros porque sin esos ficheros el clúster no puede funcionar, con lo cual no podemos permitirnos perderlos. Podemos almacenarlos en dispositivos RAW, en discos NFS montados sobre CFS y también en la versión 11 podemos meterlos dentro de la SM y de hecho es la opción recomendada por Oracle. Respecto al tema de IPs, cabe decir que cada nodo tiene un mínimo de 3 IPs. Por un lado está la IP pública o IP física del servidor. Por otro lado, y en esa misma subred, tendremos una IP virtual, que es una IP a la que deberían conectarse los clientes y que en el caso de que ese nodo esté apagado, se haya caído por lo que sea,
esa IP virtual se asume o la coge otro de los nodos que esté vivo, de tal manera que al cliente le van a responder en esa IP, aunque el nodo que la tenía originalmente esté caído. Además de eso, todos los nodos tienen al menos una IP privada que se va a utilizar para las comunicaciones internas entre los diferentes nodos. Esta IP debe pertenecer a una red, a una subred distinta de las otras, deberían estar separadas y debería ser una red dedicada exclusivamente a las comunicaciones entre los nodos, puesto que el rendimiento del clúster depende en gran medida de la velocidad de esta red. Si tiene contienda con otras redes por los recursos, puede que el rendimiento del clúster descienda. Además de esto, podríamos tener una o varias IPs asociadas al clúster, un nombre único, el SCAN, que es Single Client Access Name, o sea, un nombre único de acceso al clúster que veremos posteriormente. Respecto a los ficheros de la base de datos, ¿qué es lo que se comparte y qué es lo que no se comparte? Bueno, para empezar, se comparten los datafiles. Hemos creado que la base de datos es única, es decir, los ficheros son únicos. Son los mismos ficheros para todas las instancias. Luego, opcionalmente, pero de forma recomendada, el fichero de parámetros, el spfile, debería estar también ser único y compartido entre todos los nodos, todas las instancias. No es obligatorio, pero ya digo que es bastante aconsejable. Y por último, también, que esto sí que es obligatorio, los ficheros de control. El fichero de control, todas sus copias, deberían ser o tienen que estar accesibles, al igual que los datafiles, a todos los nodos. ¿Qué es lo que no se comparte? Por un lado, los redulog y por tanto los archivelog, que son copias de los anteriores, y por otro lado, pues todas las trazas, alertas y demás, puesto que son propias, digamos, de los procesos. Las trazas se generan a base a los procesos y como cada instancia tiene sus propios procesos, pues genera sus propias trazas. Y de igual modo, el tablespacio o la tafile de undo es propio de cada instancia, no se comparte. Respecto a los redulog que comentábamos, cada instancia es responsable de sus propias operaciones, las operaciones que realiza esa instancia. Por lo tanto, genera sus propios redulog, es decir, genera la información o los ficheros necesarios con las instrucciones que ha llevado a cabo. Aquí en la imagen tenemos dos nodos y cada uno de ellos tiene lo que se llama un thread, que es un grupo, un conjunto de grupos de redulogs. En este caso, el nodo 1, que tiene la instancia 1, tiene un thread que tiene, en este caso, 3 grupos de redulog que se van rellenando cíclicamente, y la instancia 2 tiene otro thread, el thread 2, que tiene 2 grupos, el 4 y el 5, que van rellenándose cíclicamente. Lo que sí que es necesario es que ambos nodos, o todos los nodos, sean capaces de ver todos los redulog del sistema. Escribir solo van a escribir en el suyo, pero es necesario que puedan acceder a todos. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea necesaria una recuperación, por ejemplo, el nodo 2 se apague por cualquier circunstancia, es necesario que otro nodo sea capaz de leer estos redulog y garantizar la consistencia entre las instrucciones que se han llevado o se han hecho commit de ellas y los ficheros de datos que estén en la base de datos. Entonces es necesario, ante una posible recuperación, tener que acceder a ellos. Respecto al undo o la gestión del deshacer, pasa un poco lo mismo. Cada instancia tiene la necesidad de poder acceder a su propio undo y entonces cada una tiene que tener su tablespace, su propio tablespace de undo. Respecto a la memoria, digamos que podemos configurarla de forma individual por cada instancia, tanto en tipo de gestión, que puede ser gestión automática o gestión manual, como en tamaños. Conviene, eso sí, que sean similares, pero por un tema de que el balanceo de carga pues tenga un poco sentido. De todos modos, la SGA de cada instancia, gracias a lo que se conoce como caché fusión y al Global Cache Service, digamos que comparten la caché, la SGA, la caché de datos, se comparte entre todas las instancias, todos los nodos del clúster. De esta manera forma una especie de caché global a través del clúster que nos va a permitir un mejor rendimiento
y sobre todo el que varias instancias pueden trabajar sobre los mismos datos. Cuando en una instancia se necesita acceder a un bloque de datos, por ejemplo, para una modificación de datos o para una consulta, en vez de acceder a disco a por esos datos, lo que hace es preguntar al resto de instancias a ver si lo tienen. Caso de que esté en la memoria de otra instancia, se traspasa o se presta, digamos, ese bloque de memoria a memoria, siendo mucho más rápido y permitiendo una optimización del rendimiento bastante grande. Habíamos comentado antes el ASM. El ASM es un gestor de volúmenes y un sistema de ficheros. Nosotros le damos a Oracle una serie de discos y él los gestiona, digamos, eliminando la necesidad de tener que hacer nosotros un tuning de entrada-salida. Nosotros vamos a almacenar nuestros ficheros, datafiles, ficheros de control, redulog, podemos almacenarlos dentro del ASM y tenemos, digamos, garantías de que se va a obtener el mejor rendimiento porque él va a hacer un balanceo, va a distribuir los ficheros entre los distintos discos de la manera óptima. ¿Qué ventajas nos presenta? Pues lo primero es una administración muy sencilla. Simplemente tenemos que encargarnos de proporcionarle discos al ASM y él se encargará de hacer el balanceo, de hacer mirror, de hacer la segmentación de ficheros, etc. Nos va a proporcionar sistemas de seguridad, como comentaba, pues mirror, paridad, etc. Y él se encarga de distribuir los ficheros entre los distintos discos disponibles, con lo que va a mejorar el rendimiento. Además, esa distribución es dinámica y podemos añadir o eliminar discos de forma en caliente y el propio ASM se encargará de mover información de unos discos a otros, balanceándolos de la manera óptima. Para gestionar el ASM lo que se ha hecho Oracle es crear un nuevo tipo de instancia que se llama ASM. Es una instancia, es decir, no es una base de datos, simplemente es una pequeña memoria y una serie de procesos que se encargan de trabajar sobre los discos. Para crearla se puede utilizar el DBCA y ya se crea, en la versión 11, cuando instalamos el grid, ya se crea automáticamente la ASM. Una vez creada se puede administrar desde el Enterprise Manager de forma gráfica o también con la herramienta SMCA, también gráfica, o en línea de comandos mediante SMCMD o comandos SQL pues desde el SQL Plus. Vamos a ver un par de conceptos dentro de la ASM, por ejemplo, como son los grupos de discos, que un grupo de discos simple y sencillamente son una serie de discos, uno o más, que se tratan o se presentan como una unidad lógica. Nosotros podemos añadir o eliminar discos a un grupo en caliente y el ASM se encarga de rebalancear los datos que estén allí dentro. Cuando nosotros creamos un datafile, por ejemplo, o un control file, etcétera, le indicamos en qué grupo de discos queremos que esté y ASM se encarga ya pues, de segmentarlo, de su redundancia, etcétera. Respecto a la redundancia, podemos fijar tres niveles, un nivel alto, otro normal y uno extremo, que es sin redundancia en el ASM, es decir, suponemos que la redundancia se consigue por fuera. Y en función de la redundancia y el tipo de fichero que sea, pues un fichero de control, un fichero de log, un fichero de parámetros, el ASM decidirá qué número de copias de esos ficheros vamos a tener. Por ejemplo, pues con una redundancia alta para un datafile, pues a lo mejor se tienen 3 copias. Luego está el concepto de un grupo de fallos. Y un grupo de fallos es un conjunto de discos que comparten un recurso, por ejemplo, una controladora de disco, o que estén en una sección de red, o en una misma cabina, en un mismo edificio, y nosotros queremos que el fallo de ese recurso pueda tolerarse. Por ejemplo, si tuviésemos una serie de discos que están conectados a una misma controladora, se accede a ellos a través de una única controladora, deberíamos ponerlos en el mismo grupo de fallos porque un fallo en esa controladora implicaría que todos los discos se caerían. Entonces, ASM, en función a estos grupos de fallos y la redundancia que queramos, distribuirá diferentes copias de los ficheros en diferentes grupos de fallos. No pondrá, pues por ejemplo, 2 copias del mismo datafile en el mismo grupo de fallos, porque si la controladora de la que hablamos antes se cayese, se nos caerían 2 copias del fichero. Entonces, ASM se encarga de forma transparente para nosotros de todo esto.
Además, otra cosa que nos ofrece el ASM en la versión 11.2 es el ACFS o sistema de clúster de ficheros, o sistema de ficheros de clúster, perdón, gestionado por el ASM. Esto nos va a resultar muy útil porque nos va a permitir publicar un sistema de ficheros de clúster que está en todos los nodos del clúster. Nos va a permitir el redimensionamiento dinámico. Nosotros vamos a poder añadirle espacio o eliminarlo de forma dinámica, y es la opción recomendada, por ejemplo, pues para colocar datapams, copias de seguridad, etcétera, puesto que todos los nodos van a ver ese almacenamiento y va a estar asegurado por el ASM detrás. Respecto a temas de red, de Net Services, ya hemos comentado el tema de las IPs, y en cada nodo tenemos un listener. Es un listener que está controlado por el clúster, lo apaga, lo enciende y controla que esté correctamente configurado en cada nodo. La particularidad es que cada listener conoce todas las instancias de todos los nodos del clúster, no solo las de su propio nodo. De esta manera, cuando un cliente intenta conectarse a algún listener, ese listener conoce información de todas las bases de datos y puede hacer un balanceo de carga, y posteriormente se puede hacer un failover ante un fallo. Aparte de esto, en la versión 11 aparece unos listeners scan. El scan comentábamos antes que es un nombre único del clúster, que normalmente se corresponde pues con 1, 2, 3 IPs virtuales que están activas en alguno de los nodos del clúster. Entonces, cuando el cliente se conecta a través de el nombre del clúster, el nombre único del clúster, lo cual simplifica bastante la cadena de conexión a nivel del cliente. Por ejemplo, tenemos aquí la misma cadena de conexión conectándonos con el scan. Únicamente hay que poner el nombre del clúster y entonces ya el balanceo de carga se hará automáticamente, o podemos el equivalente poniendo las direcciones de todos los servidores que figuren en el clúster. Esto además tiene el agravante de que si estamos añadiendo o eliminando nodos, tendremos que estar modificando la cadena de conexión de forma continua. En cambio, con el nombre único, esto no pasa. De forma esquemática, tenemos aquí una conexión sin el scan. Tenemos una base de datos que tiene dos instancias. En cada una de estas instancias pues, hay dos dispatchers, y vemos que cada una de las instancias informa a todos los listeners de su carga de trabajo, de cuál es la última, cuándo ha recibido la última conexión, etc. Cuando un cliente solicita al listener conectarse a la base de datos, el listener le responde indicándole a qué instancia y a qué dispatcher debería conectarse. El cliente entonces coge y se conecta al que le ha indicado, y por esto podemos tener un balanceo de carga. Redirige o dirige la petición de conexión al dispatcher o a la instancia que esté menos cargada en ese momento. Cuando tenemos los listeners scan, tenemos aquí una serie de nodos. En cada nodo está el listener local. Y tenemos una serie de listeners scan, en este caso 3, que están ejecutándose en algunos de esos nodos. Cada uno de estos listeners informa a los listeners scan de cuál es la carga de trabajos, de tal manera que cuando un cliente intenta conectarse, se selecciona aleatoriamente una de las IPs del scan y se accede al listener que está en esa IP. El listener conoce la carga de trabajo de todos los nodos y redirige al cliente para que se conecte al que esté menos cargado en ese momento. Bueno. Vamos a ver unas pinceladas de administración. Simplemente tenemos aquí el Enterprise Manager. El Enterprise Manager es muy similar cuando tenemos una versión normal o cuando tenemos una versión con clúster. Simplemente aparece aquí, tenemos una serie de instancias. En este caso tenemos dos instancias y nos indica que las dos están encendidas o arrancadas, funcionando correctamente. También tenemos una pestaña de clúster que luego veremos. En la parte de abajo de esta misma ventana o pestaña tenemos una serie de instancias a las cuales podemos acceder simplemente pinchando en ellas, y también podemos gestionar desde aquí la SM. En el Enterprise Manager se puede trabajar a nivel de base de datos, que tenemos aquí a la izquierda, o a nivel de instancia, que tenemos a la derecha.
Cuando estamos trabajando a nivel de instancia, vemos una serie de iconos que a nivel de base de datos no están. Y los iconos nos indican que ese enlace es a nivel de base de datos. Por ejemplo, los table spaces son a nivel de base de datos, se crean en una base de datos, con lo cual tenemos este icono. Y también vemos que hay ciertos enlaces que a nivel de base de datos no tenemos y que nos aparecen a nivel de instancia, como por ejemplo la gestión de la memoria, que ya habíamos comentado que era a nivel de instancia. También nos aparece una pestaña de topología en la que podemos ver de forma gráfica pues los nodos que hay y qué está ejecutándose en cada uno de ellos. Podemos ver la gestión de la SM, en la que podemos ver los grupos de discos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos los mismos grupos de discos, sus características, tamaño, ocupación, y podemos ver el detalle de ellos, por ejemplo, el nivel de redundancia, qué discos tiene, qué grupos de fallo y el estado si están online u offline. Podemos observar que el tamaño o la ocupación de los discos está balanceada entre todos los discos. En la pestaña de clúster que mencionábamos antes, podemos ver la información sobre los nodos, sistema operativo y su rendimiento. También podemos ver los diferentes destinos, pues los hosts que hay, instancias, bases de datos, listeners, dónde están ejecutándose, cuáles son sus nombres y en qué estado están. También podemos ver en esta pestaña de interconexiones cuál es el estado de las interconexiones entre los distintos nodos, qué ratios de entrada y salida estamos consiguiendo y podríamos detectar problemas, por ejemplo, con un bajo rendimiento del clúster, pues podría deberse a un ratio de transferencia bajo entre los nodos. De igual modo tenemos una pestaña de topología en la cual nos muestra todos los elementos que gestiona el clúster y pinchando sobre ellos pues podemos ver información más detallada. Habíamos comentado antes que el clúster necesitaba dos discos, que son el OCR y el botting disk. Bueno, pues entonces nosotros, por supuesto, aparte de hacer una copia de seguridad de nuestros datos, nuestra base de datos, también deberemos incluir en nuestra política de copias de seguridad el OCR y el botting disk. Oracle ya hace por defecto copias de seguridad del OCR cada cuatro horas y a partir de la versión 11.2 mete una copia del botting disk dentro de la del OCR. Con lo cual, con llevar la copia del OCR, tenemos también la copia del botting disk. Contamos con dos utilidades o herramientas principales, que son el CRSCTL y el SRVCTL, que nos van a permitir administrar por completo el clúster. CRSCTL nos va a permitir desde crear recursos, crear o añadir bases de datos, instancias, listeners y demás al clúster, recolocarlos, moverlos de un nodo a otro. Y el SRVCTL nos va a permitir pues, parar, arrancar bases de datos, instancias, listeners, etc. Podemos ver un poco la sintaxis de estas herramientas, son muy potentes y nos van a permitir gestionar por completo todos los elementos del clúster. CRSCTL es un poco más de configuración y nos va a permitir arrancar y parar el clúster y cuando ya lo tenemos arrancado podemos gestionarlo ya sea por el SRVCTL, arrancar, parar instancias típicamente o bases de datos o a través del propio Enterprise Manager. Respecto al tema de parámetros, parámetros de base de datos o de instancia, cabe decir que los parámetros son a nivel de instancia. Entonces, hay unos que son que es obligatorio que sean iguales en todas las instancias, por ejemplo, el nivel de compatibilidad o el tamaño de bloque, etcétera. Otros que se recomiendan que sean iguales, aunque no estemos obligados a que sean, por ejemplo, conviene que el fichero de parámetros, el perfiles, sea el mismo, etcétera. Y luego hay unos pocos que son obligatoriamente distintos. Tenemos que tener distintos valores, por ejemplo, el número de instancia, cada instancia tiene que tener un número único. Cuando modificamos los parámetros, ya sea mediante comando con Alter System o mediante el Enterprise Manager, debemos indicarle si estamos trabajando para todas las instancias, poniendo el asterisco, o para una instancia en concreto. Tenemos que indicarle si es para una instancia o para todas. Lo mismo en el Enterprise Manager, que le indicaríamos de manera visual toda esta información. Vamos a ver ahora qué nos ofrece respecto a alta disponibilidad y soporte a fallos. Cuando tenemos una incidencia en una base de datos, por ejemplo, que se cuelgue o que se caiga una instancia,
las aplicaciones tienen dos problemas. Por un lado los errores y por otro lado los cuelgues. Un error, pues estamos en una transacción o estamos en una consulta y se ve interrumpida y nos avisa, pues bueno, la aplicación va a responder a ese error. Pero ocurre que muchas veces tardamos tiempo, la aplicación tarda tiempo en darse cuenta que ha ocurrido ese error porque puede quedarse esperando a que ocurra un timeout de red. Por ejemplo, si estamos intentando conectarnos a la base de datos y o teníamos una conexión, intentamos hacer una consulta y tarda, podemos estar esperando X segundos a que nos responda antes de saltar el timeout. Con lo cual nos puede dar, la aplicación puede quedarse colgada, lo cual es muy frustrante para el usuario. Ante esto, Oracle RAC nos proporciona tres mecanismos. El primero es FAN, que es un sistema de notificación que nos va a notificar de errores. El segundo es TAF, Transparent Application Failover, que nos va, digamos, a permitir saltar una sesión de una instancia a otra de forma transparente al usuario. Y luego está el FCF, que es Fast Connection Failover, que nos va a permitir reponernos de posibles errores que haya y continuar la conexión. FAN lo que va a permitir es emitir unos eventos, por ejemplo, una caída de una instancia o una caída de un nodo o una adición de un nodo, y lo que va a hacer es informar a las aplicaciones que estén suscritos a esos eventos de esa ocurrencia. Con lo cual, las aplicaciones se van a enterar inmediatamente de que una instancia se ha caído o de que una conexión que tenían abierta se ha caído, con lo cual podrán tomar las medidas necesarias. FAN está disponible para drivers OCI, JDBC, librerías o un API JDBC estándar para llamarlo desde cualquier otro driver, el ODPNet, el Connection Manager, es decir, está disponible para cualquier medio de comunicación con Oracle. Cuando la aplicación se entera de que ha ocurrido algo, con esto vamos a poder reaccionar y solucionar el problema sin que la aplicación le dé un fallo al usuario. TAF, Transparent Application Failover, lo que va a hacer es recuperar conexiones ante errores. Por ejemplo, está disponible con el driver OCI, entonces lo tenemos desde las librerías OCI o desde el driver JDBC OCI y el ODP.NET. Está orientado principalmente a entornos de lectura o de casi lectura y, por ejemplo, cuando ocurre un error en una consulta, estamos ejecutando una consulta, si tenemos activado el TAF, lo que va a hacer es que esa sesión, imaginamos que estamos ejecutando una consulta en una instancia, si esa instancia se cae, por lo que sea, la sesión salta a otra instancia y continúa la consulta en el lugar donde estaba, sin que el usuario note nada y la select se ejecuta completamente. Luego está el Fast Connection Failover, que es un conjunto de acciones que los clientes integrados de Oracle toman en respuesta a eventos FAN. Trabaja a través de los pools de conexiones y lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se nos informa de que una conexión se ha caído porque una instancia a la que estaba conectada se ha caído, el pool lo que hace es limpiar esa conexión y abrirá una nueva conexión de tal manera que la aplicación cuando solicite una conexión la tenga y no tenga problemas, no tenga errores. Va a reconocer nuevos nodos en el clúster y va a hacer una distribución de carga entre todos los nodos que estén activos, con lo cual va a poder hacer un balanceo. Funciona con todos los clientes integrados de Oracle, con el JDBC de cualquier tipo, el CIN y el OCI, con las librerías OCI, con el ODP.NET, etcétera. Y cualquier otra aplicación de terceros puede obtener los beneficios simplemente utilizando el pool de conexiones por debajo, ya sea con las librerías, con la API de JDBC o con los OCI callbacks. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, un Tomcat, un JBoss o aplicaciones desplegadas en ellos, podemos hacer uso sin ningún problema de esta funcionalidad. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Oracle respecto a cómo utilizar esto? Bueno, pues si utilizamos un cliente integrado de Oracle, por ejemplo, un driver JDBC o el OCI, pues lo que se recomienda es utilizar el uso de FAN más FCF. De esta manera limitaremos los timeouts, se limpiarán las conexiones cuando se caiga una instancia y las aplicaciones estarán muy poco expuestas a posibles fallos, serán más bien fallos lógicos. No va a tener un problema cuando se caiga un nodo.
Si es una aplicación de solo lectura o prácticamente de solo lectura, se puede utilizar FAN con TAF. De esta manera, incluso a mitad de una consulta, si se cae un nodo, lo que hará será saltar la sesión y continuar la consulta sin que el usuario se dé cuenta. Los frameworks, drivers o aplicaciones de terceros también van a poder utilizar el FAN y el FFF, y lo que van a hacer mediante la FAN API o mediante las OCI callbacks pueden recibir los eventos y entonces pueden gestionarlo ellos mismos volviendo a conectarse. Entonces, digamos, estas son las recomendaciones que hace Oracle al respecto. Vamos a hablar ahora del Extended Rack, que es, digamos, un rack extendido geográficamente. El rack nos ofrece alta disponibilidad y fallos o soporte a fallos, pero si tenemos todos nuestros nodos o la cabina en un CPD y ese CPD se inunda, tendríamos un problema. Entonces, existe la posibilidad de tener el Oracle Extended Rack, que es un rack en el que los nodos están separados geográficamente. Tenemos aquí en la imagen, tenemos dos CPDs, en el que en cada uno de los CPDs hay nodos, en este caso un nodo en cada uno, y tenemos cabina de almacenamiento en cada nodo. Los clientes se conectan indistintamente a unos nodos o a otros y estamos protegidos ante un posible fallo en uno de los CPDs o en las comunicaciones entre ellos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitaríamos al menos dos sitios o dos CPDs separados geográficamente, al menos un servidor en cada uno de ellos y al menos una cabina de datos en cada uno de ellos. Debe haber una comunicación y esa comunicación debe ser rápida, es decir, fibra entre ambos sitios, y todos los servidores deben ver todas las cabinas. Debe haber una comunicación cruzada para poder soportar todos los fallos. La replicación de los datos de las cabinas es recomendable que se la realice el ASM, es decir, que no sea la propia cabina quien lo replique. Y es necesario esta replicación porque si uno de los CPDs se cae por lo que sea, un fallo eléctrico o lo que sea, es necesario poder acceder a los datos que están replicados en la otra cabina para poder seguir trabajando. Cuando tenemos un fallo y se rompe la comunicación entre ambos CPDs, para eso estaba el botting disk, digamos, la mayoría de los nodos seguiría trabajando. Una parte del clúster seguiría trabajando. Entonces, para eso se utiliza el botting disk, pero en el caso de que haya un empate, por ejemplo, en esta imagen tenemos un nodo en cada uno de los dos CPDs. Si se rompe la comunicación entre ellos, ninguno de los dos podría, digamos, adquirir la mayoría, con lo cual ninguno podría seguir trabajando porque no podemos garantizar que los otros estén parados. Y entonces hay que garantizar la integridad ante todo. Entonces, cuando ocurre un empate de este estilo, lo que es necesario es tener un tercer sitio que ejerza como árbitro, que es lo que presentamos en esta imagen. Tenemos un tercer sitio que simplemente puede ser un PC que publica por NFS un disco y entonces tenemos un tercer sitio con un botting disk. Cuando ocurre un fallo en la red de comunicaciones internas, los nodos, digamos, no se pueden comunicar entre ellos, pero a través de la red se decide, y gracias al tercer botting disk, se desempata y se decide qué parte del clúster es la que continúa funcionando. La otra parte, digamos que se echa para atrás, deja de trabajar, deja de dar servicio y no actualizará los datos, impidiendo así que se corrompan o que no haya una integridad entre los datos de esta parte y esta otra, de estos dos sitios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o es muy importante? Es el tema de la latencia. Al estar separados geográficamente, la distancia es importante. A mayor distancia, mayor latencia, y la latencia puede incidir en el rendimiento del clúster. Para distancias inferiores a 10 kilómetros, pues se pueden utilizar cables de red normales y sin mayor complicación. Para distancias de unos 10 kilómetros superiores, vamos a necesitar ya DWDM links, ¿vale?, para multiplexar la información, y para distancias ya entre 10 y 50 kilómetros vamos a necesitar SAN buffer credits. A partir de 50 kilómetros, pues realmente no está probado convenientemente el Extended Rack. No habría que hacer pruebas ya directamente y probar si es viable o no el conseguir con un rendimiento aceptable el funcionamiento. A nivel de licenciamiento,
El Oracle Extended Rack es exactamente igual que el rack. Si tenemos la edición estándar, es un licenciamiento por procesador. El grid no requiere una licencia adicional. Lo único que pasa es que nos obligan a utilizar el ASM, lo cual desde mi punto de vista no es ningún problema, puesto que es lo que mejor funciona y de hecho en un futuro va a ser prácticamente obligatorio. Cuando utilizamos la versión Enterprise, el licenciamiento es por cores y el grid sí que requiere una licencia adicional. Y en este caso todavía no estamos obligados a utilizar ASM. ¿Cómo respondemos ante fallos? Bueno, pues si tenemos el clúster que hemos dibujado anteriormente y lo que nos falla es una cabina, pues esa cabina queda aislada y los nodos de ambos sitios siguen trabajando sobre la cabina que queda funcionando. Los clientes no notan nada, siguen trabajando tranquilamente y cuando esta cabina vuelva a estar activa lo que habrá que hacer es resincronizar estos datos. Si lo que nos falla es uno de los nodos, el caso, pues los clientes seguirán conectándose al nodo que queda libre, el cual sincronizará o mantendrá sincronizadas las dos cabinas. Con esto, cuando arranque este nodo, simplemente se integrará al clúster y no hará falta recuperación de ninguna manera. En el caso de antes que comentábamos que se rompa la interconexión entre ambos nodos, lo que haremos será a través del tercer botín disk que uno de ellos se echará para atrás, desaparecerá del clúster y seguirá trabajando el otro. Cuando arranque necesitaremos, se hará una sincronización de los datos. En la versión 11 se introdujeron una serie de mejoras a la SM que nos va a facilitar la vida en el Extended Rack. Para empezar, se pueden seleccionar el grupo de fallos de lectura preferida. De esta manera nosotros podemos indicarle qué discos o qué grupo de fallos es local y cuál es remoto, de tal manera que las operaciones de lectura se hagan sobre los discos locales y así evitamos tráfico de red innecesario. Otra mejora que se hizo fue el añadir este parámetro, el Disk Repair Time. Cuando un disco no está accesible, el ASM lo que hacía por defecto es eliminarlo o sacarlo del grupo de discos. A partir de la versión 11.2, si tenemos este parámetro y el nivel de compatibilidad 11.2, el ASM lo que hace es ponerlo fuera de línea, lo deja offline hasta que pase este tiempo. Si antes de que pase ese tiempo el disco vuelve a estar online, el ASM lo sincroniza automáticamente sin que tengamos que hacer absolutamente nada nosotros, con lo cual esto es muy útil. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer cuando tenemos un Extended Rack? Pues primero, distribuir la carga uniformemente entre ambos sitios y evitar dentro de lo posible el tráfico de red innecesario. Es decir, si tengo un cliente en el sitio A, lo lógico es que se conecte a nodos del sitio A, no que vaya al sitio B a conectarse. La replicación de los datos es conveniente que se haga mediante ASM y es necesario tener en cuenta que hay unos incrementos de coste respecto a red, porque necesitamos esa red que comunique, una red rápida de fibra que comunique ambos sitios geográficamente, un incremento en el almacenamiento y también un incremento en la gestión de esta red, pues porque bueno, hace falta gestionarla adecuadamente. Tenemos que tener al menos 2 copias completas de todos los datos, con lo cual eso es un incremento en lo que es el espacio de almacenamiento. ¿Qué ventajas nos ofrece? Pues todas las de un rack convencional y además al tener las dos ubicaciones separadas geográficamente, en caso de que ocurra algún fallo, por ejemplo, pues un incendio en el edificio, un fallo eléctrico, una inundación, el servicio nos interrumpe porque tenemos el otro CPD funcionando. ¿Qué inconvenientes? Pues bueno, no proporciona disponibilidad a una solución ante un desastre que sea en un área grande. Por ejemplo, si ocurre un terremoto que devasta toda la ciudad, pues y tenemos nuestros 2 CPDs dentro de la misma ciudad, pues no estamos protegidos. A eso Oracle tiene otras soluciones como el DataWar o Golden Gate. Y hay que tener en cuenta que requiere un coste extra de red y también un coste extra de almacenamiento. ¿Vale? Red porque hace falta una conexión dedicada entre ambos CPDs y almacenamiento porque al menos tenemos que duplicar la información en los 2 sitios. Vamos a pasar ahora a una pequeña demostración porque vamos ya bastante apurados de tiempo
Vamos a demostrar simplemente, de forma muy sencilla, cómo funciona el TAF, el Transparent Application Failover. Primero, vamos a conectarnos con el SQL Plus, vamos a conectarnos a una sesión SQL y vamos a lanzar una consulta y vamos a comprobar en qué instancia está ejecutándose esa consulta. Vamos a matar esa instancia y vamos a comprobar que la consulta se continúa sin parada y vemos que ha pasado a la otra instancia. También veremos, también veremos, perdón, que se ha ido, una aplicación JDBC que va a crear una serie de conexiones, bastantes conexiones, y veremos que se va a hacer un balanceo de carga de estas conexiones entre las distintas instancias. En este caso tenemos dos, y que si paramos una de las instancias, las sesiones van a saltar a la otra instancia. Y veremos también una demo de Extended Rack. Nosotros aquí hemos montado, a base de máquinas virtuales, hemos montado un Extended Rack en el que tenemos unas máquinas para los nodos del Oracle, otra máquina que publica por NFS el tercer botín BIS, y como no ponemos dos cabinas, hemos puesto dos open fillers que simulan cabinas de datos. Entonces lo que vamos a hacer es apagar una de las cabinas y lo que veremos es como el ASM pone los discos offline y cuando arranquemos la cabina de nuevo vamos a ponerlos online, se va a sincronizar y durante todo el tiempo vamos a poder estar trabajando, vamos a tener una aplicación. Esto lo mostraremos mediante un vídeo porque, bueno, entre parar y arrancar el tiempo era bastante y estamos bastante apurados de tiempo. Entonces, sin más, voy a pasar ahora a demostrar esto. Vale, vamos a coger y conectarnos con el SQL Plus. Voy a abrir una sesión. Tengo aquí la sesión y veo que esta sesión me estoy conectando con el usuario TAF y estoy comprobando aquí que está en la instancia ejecutado esta consulta y estoy comprobando que está en la instancia 1 y que está activado el failover y que no ha realizado todavía failetover. Lo que voy a hacer es una select asterisco from, por ejemplo, DBA tables, que va a tardar cierto tiempo. Mientras, en otra ventana, voy a coger y voy a parar la instancia. Es la instancia 1 en la que está conectado, con lo cual voy a parar la instancia. Y lo que vamos a ver es en el SQL Plus, que tenemos aquí abierto, veremos que sigue haciéndose. Ha habido ahí un pequeño parón en la pantalla y podemos ver que ahora la sesión está en la instancia 2 y que sí ha realizado failetover, está allí. Es decir, ha saltado la sesión en medio de la consulta. La consulta sigue ejecutándose, es decir, de forma transparente al usuario hemos respondido a una caída de una instancia. Esto podría ser que un nodo se haya apagado, haya habido un fallo, etc. Vamos a arrancar de nuevo la instancia. ¿Vale? Vemos que la consulta sigue ejecutándose. Voy a dejarla ahí hasta que termine. Y mientras vamos a arrancar de nuevo la instancia. Mientras tanto, voy a arrancar la acción que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a arrancar una aplicación. Esta aplicación es una aplicación JDBC que lo único que hace es conexiones a la base de datos. Tenemos para añadir 20 conexiones o cerrar 20 conexiones y tenemos aquí el número de sesiones que están conectadas a cada una de las instancias. Vamos a incrementarlo, bueno, vamos a cancelar esta consulta
¿vale? Y vamos a ir incrementando el número de sesiones que tenemos. Voy a ir viendo, aquí tengo una consulta que me dice cuántas sesiones hay en cada una de las instancias y podemos ver que en la instancia 1 hay 27 sesiones, digamos, de este usuario. Estoy utilizando el usuario TAF. ¿Vale? Hay 27 sesiones en la instancia 1 y en la instancia 2 35. Podemos ver que esas sesiones tienen activado el failover y ninguna ha hecho failover todavía. Bueno, aquí está la del SQL Plus que teníamos aquí atrás. Voy a hacer un exit y ahora ya no nos saldrá. ¿De acuerdo? Bien, tengo aquí las diferentes instancias, instancia 1, instancia 2, ninguna ha hecho failover, tenemos 61 sesiones en total y lo que voy a hacer es parar una de las instancias. Voy a parar la instancia ORCL1, veremos que aquí va a ir cambiando. La instancia 1 ya tiene 0 y está subiendo el número de sesiones en la instancia 2. Es decir, la instancia 2 está cogiendo, vamos a verlo aquí, la instancia 2 ha cogido todas las sesiones que teníamos, ahora todas están en el nodo 2, todas las que estaban antes en el nodo 1 tienen failover yes, mientras que las que estaban en el nodo 2 siguen estando a no. Ahora mismo podríamos coger, arrancar la instancia 1 otra vez y podríamos seguir nosotros incrementando el número de sesiones, ya está arrancando, podemos incrementar el número de sesiones y podríamos ahora parar la instancia 2 y saltarían todas las sesiones que tuviésemos, saltarían a la instancia 1. De esta manera nosotros podemos conseguir una alta disponibilidad porque nuestras aplicaciones ni siquiera o el usuario ni siquiera se entera de que se ha caído uno de los nodos. No hay ningún problema, se sigue habiendo disponibilidad y va saltando las sesiones de un sitio a otro. Con lo cual, mientras alguno de los nodos esté funcionando, no tendríamos mayor problema. Bien, voy a cerrar esto y voy a minimizar. Y por último, analizar esto. Y por último, vamos a ver, como comentaba antes, lo del Extended Rack. Lo tenemos en una animación flash en la que hemos cortado los tiempos de espera porque tenemos que parar y arrancar servidores, con lo cual pues digamos, se nos iba el tiempo. Entonces vamos a verlo. Digamos, tenemos aquí el Enterprise Manager y vamos a entrar en el ASM para ver qué es lo que tenemos. Tenemos en este concreto pues 4 grupos de discos y tenemos 2 CPDs, el CPD1 y CPD2. Vamos a ver, por ejemplo, el grupo de discos Data, que tiene 4 discos, 2 de cada CPD. Vemos que están en estado online y hay 2 grupos de fallos, CPD1 y CPD2. Vamos a lanzar en un SQL Plus un programa, un bucle infinito, que lo único que hace es insertar un registro en una tabla. Esto lo lanzamos para que se vea que, aunque vayamos a parar la cabina o uno de los 2 CPDs, el programa va a seguir trabajando sin ningún problema. Aquí vamos a ir comprobando, mediante simplemente un select count, vamos a comprobar que se está ejecutando y que sigue ejecutándose pese a que paremos la cabina de discos. En este caso, lo que vamos a hacer es conectarnos al OpenFiler y simplemente hacer un shutdown. Vamos a coger, vamos a parar la cabina de discos y comprobaremos que, por un lado, la aplicación sigue ejecutándose y, por otro, el ASM va a poner esos discos en modo offline. Aquí tenemos la aplicación. ¿De acuerdo? Vemos que sigue ejecutándose, vemos que va avanzando el número de registros y ya se ha caído, ya está apagado el OpenFiler, es decir, la cabina. Vamos a ver en el ASM
en qué estado están ahora nuestros grupos de discos. Por ejemplo, el data, vemos que los 2 discos que estaban en el CPD1 están offline. Es decir, ya ha detectado, al intentar escribir en ellos, ha detectado que están offline y con esto, digamos, los ha marcado. Ahora tenemos, voy a cerrar este. Con esto, lo que tenemos que hacer es, digamos, arrancar de nuevo el OpenFiller, es decir, vamos a recuperar la cabina, lo que hacemos es en una máquina virtual, como habíamos comentado. Luis, perdona, sí, perdona, tenemos 2 minutos, ¿eh? Vale. Ok. Lo que estamos, sí, estamos simplemente arrancando la cabina y vemos que el programa sigue funcionando. Vamos a ver directamente que vamos a ir a los discos, ponerlos en modo online y veremos que directamente se arrancan y se ponen en modo offline. Si te parece, dejamos la animación por detrás mientras puedo responder preguntas, si te parece. Daniel. Sí, Luis. Sí. Está... Si te parece... Vale, sí, lo dejamos, es que tenemos hoy un poquito de prisa, sí, perdona. Si te parece, enseña tu mail, por si tuvieran, porque no vamos a tener tiempo para las preguntas. Y si tuvierais alguna pregunta, pues la trasladaréis a Luis directamente. Vale, pues voy a utilizar esto. Si lo tienes por ahí. Sí, simplemente cualquier duda o pregunta que tengáis podéis dirigirla a oracle@asac.as y nosotros estaremos encantados de poder resolveros cualquier cuestión. No podemos, digamos, haceros una demostración con un poco más de tiempo de cualquiera de las cosas que hemos visto hoy y quedamos a vuestra entera disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, muchas gracias a los asistentes y como sabéis, si queréis dirigiros a Luis podéis enviarle un mail directamente y podéis repasar la conferencia en demosdesoftware.com que publicaremos en breve. Un saludo a todos. Muchas gracias.